A ver, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que sea. En la introducción del canal dije que íbamos a hablar sobre el populismo, el colectivismo, la falacia democrática, que no es más que una falacia, y ya voy a explicar por qué. Y la república. Muy bien, partamos desde la base que la república quiere decir la cosa pública. Viene del latín res publica, la cosa del público o la cosa del pueblo. Se entiende que es de todos, pero a veces siento que es más de unos que de otros. La república es la forma de gobierno. Originalmente en Roma era una forma de gobierno que permitía la participación solo de unas cuantas personalidades de la esfera social, los ciudadanos romanos o patricios, los nobles. Era una república aristocrática. Estoy tomando café, si no me duermo explicando la introducción. Bien. Actualmente la república se basa en el principio de democracia y representatividad. Mayoritariamente esto se hace por vía de los partidos políticos existentes que nos presentan una serie de candidatos o listas de candidatos a los cuales le votamos, supuestamente dándole la confianza. En realidad no tiene que ser así. Por suerte ningún país realiza sus elecciones todos los países no realizan sus elecciones el mismo día. Acabarían formando un cartel. Bueno, la representatividad política involucra de una forma de vista que se va a representar las posturas ideológicas de la población en ese momento. Y se volverán a realizar elecciones cuando se sienta o se requiera necesario. O en el periodo límite, que es lo que sucede en la mayor parte de los países, más que nada con el sistema presidencialista. O de separación estricta de poderes. Muy bien. Para aquellos que me vean, dirán, claro, es lo que vivimos en Hispanoamérica, es lo que vivimos en España, es lo que vivimos en todos los países del mundo, salvo contadas excepciones, y uno en América Latina, Venezuela y Nicaragua. Todavía hay quien dice que esos países son democracias, igual que Cuba. De hecho, Cuba en su constitución se define como una democracia. Yo quiero saber cómo es que todos los cubanos piensan exactamente igual, pero bueno. Bien, entonces, ¿hay democracia? La verdad es que no. La democracia fue concebida en Grecia y era la participación directa del ciudadano en la aprobación y propuesta de leyes. Claro, había un consejo llamado el Consejo de los 400, que era como la comisión revisora de las leyes. Bueno, esta ley podemos aprobar, enviarla, parece buena. Era formado mayoritariamente por ancianos sabios. La pasamos a la Asamblea Popular o el Ágora. Y los ciudadanos que estaban ahí la votaban o la rechazaban. La aprobaban o la rechazaban. Así funcionaba la democracia. Actualmente este sistema político es inviable en la mayor parte de los estados existentes. Primero que nada, los países pequeños, salvo los microestados, tienen superficies que van por encima de los 4.000 kilómetros cuadrados en tierra. No podemos asistir todos los días a votar las leyes. La tecnología del voto electrónico. A ver, ¿cuántos de ustedes se creen capaces de leerse? Yo soy alumno de Derecho y me da una pereza a veces hacer tareas. Sí, porque hay que leerte. Tienes que leer una ley que tiene 400 y pico artículos. Ejemplo, el Código Penal de aquí de Panamá. 400 y pico artículos. Es un libro. Y hay que estudiar las posibilidades que surgirán después de esa ley. Una pregunta. ¿Cuántas personas tienen tiempo de leer todas las leyes? Es más, un parlamento por lo regular, por muy ineficiente y vago que sea, es capaz de aprobar 75 leyes en solo un año.
por muy vago que sea, 75 leyes. Estas leyes que se han aprobado son una minoría. Hay muchísimas más propuestas. Veámoslo. La democracia es inviable porque toda la ciudadanía no va a poder participar. Bien. Ahora, nosotros vamos a ir a las urnas a votar a un político. Sobre todo en la República. Aunque a veces creo que las monarquías parlamentarias de Europa votan más que nosotros. Pero bueno. Y vamos a elegir un político de nuestra confianza con quien compartimos cierta ideología. Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos en realidad buscamos el menos malo y el más capacitado para el cargo. De hecho, nosotros no le damos nuestra confianza. Más que nada, le damos la aprobación para que ejerza el cargo porque creemos que es el más competente y adecuado para el momento histórico que se vive en nuestros países, comunidades, municipios. O sea, y las circunstancias que los están rigiendo. La falacia de que, pero es que el sistema se basa en la confianza. No, no se basa en la confianza. Si es verdad que hay un concurso de popularidad y que si ese concurso sale muchas veces de lugar, vamos a acabar votando por un líder extremista, ejemplo, un Hugo Chávez, demagógico y populista, que acabe arruinando los mecanismos coercitivos del Estado, porque el Estado es coercitivo. Es muy interesante esto. Y desde ahí viene el problema de utilizar esta palabrita nefasta que en nuestras constituciones aparece como si fuera la mismísima panacea de la gloria política. Esta palabrita es la democracia. Momento. Si todos somos gobernantes de nuestro país y somos los jefes de los políticos, ándate tú. ¿Cómo carajo es que hacen tantas cosas para jodernos la vida? Es lo que dicen todos los ciudadanos. Así pensamos todos. Y la verdad es que no somos ni los jefes de los políticos, ni tampoco les estamos dando la confianza. Más que nada, los estamos seleccionando. Eso, sumado a que siempre pensamos que vivimos en una democracia inexistente en el país que sea. El Estado más libre no es democrático. Tal vez la democracia se dé más que nada en nuestras decisiones individuales sobre cómo llevar nuestras vidas, generando una tendencia social y cultural. Ahí. Pero no se da en el ejercicio de las funciones públicas. O sea, no se da en la actividad de estar administrando el patrimonio común de la ciudadanía. Y no tiene por qué darse. Lo que nosotros hacemos desde las primarias partidistas hasta las elecciones, cuales fueran, es depurar. Vamos a ir eliminando. Tú sirves, tú no sirves. Tú eres más competente, tú eres menos competente. Eso es lo que se hace en el sistema político actual. Nada democrático. Para que lo haya, tenemos que estar votando las leyes. Imposible. Muy bien, es representación. Representamos nuestras ideas. Claro. Pero si tenemos que elegir, ¿por qué no acabamos teniendo todos los mismos legisladores? Por muy sencillo. Como cada ciudadano es una mente, tenemos que votar por el que mejor nos parece. Y pasa que, por ejemplo, yo soy conservador liberal, muy a la extrema derecha de la extrema derecha. Vamos a ser sinceros, no lo voy a ocultar. Y desde esa postura, yo voy a votar por el candidato que me parece mejor. De hecho, en mis primeras elecciones, que fueron el año pasado, voté por 4 cargos y no voté por el mismo partido. Aunque soy ideológicamente más afín a un partido político, no diré cuál, que a los otros. Pero conocí a quienes eran esas figuras, intenté depurar los cargos. Es lo que hay que hacer políticamente hablando. Bien. El populismo es la demagogia del representativismo. Es cuando se democratiza, supuestamente, la toma de decisiones del Estado
para solucionar y atender las decisiones de las personas. Pero pasa por darle poder al líder de turno y al partido de turno y perpetuarlo en el cargo. Pero si eso se hace porque creemos que los políticos son nuestros empleados y no es la realidad. En realidad ellos son los encargados, los depositarios del poder del Estado. Y esto vamos a subrayarlo un poquito. El Estado es Estado por cuanto es soberano y por cuanto monopoliza la violencia. En pocas palabras, una de las cosas más necesarias que han funcionado para preservar el orden público o el orden de las personas. Yo no me voy a ir a matar con el vecino y voy a quedar impune. O alguien no me va a venir a matar y va a quedar impune. Existen porque nosotros tenemos un matón que es el Estado soberano o el Estado-nación o el poder del Estado. Por eso existe el orden. Porque hay un matón que vigila que haya orden. La esencia del poder político no ha cambiado en nada en la última eternidad, porque ha sido igual toda la vida. Lo que pasa es que nosotros lo hemos camuflado, lo hemos hecho benevolente. Bien, vamos a verlo. Vamos a ver los ejemplos. ¿Usted cree que si el Estado fuera de derecho o social, podría existir un Estado que tuviera policía? ¿Para qué el Estado va a tener policía si la policía es violenta? Un ejemplo, el Estado está monopolizando ahí la violencia, su primera naturaleza y característica. De hecho, el robo que realiza el gobierno sobre todos nosotros, que se llama impuestos, es un robo legítimo porque nosotros aceptamos que existe esa entidad violenta. No es que la legitimemos, que la aplaudamos, no es que vayamos a destruir al gobierno, o al Estado, o a los poderes políticos, a los poderes económicos que regulan la sociedad. No, mucho menos eso. Es simplemente que para que pueda existir democracia tendría que entenderse esa naturaleza pura del poder. El poder es poder por cuanto puede hacer algo. Y el Estado es poder público por cuanto puede gobernar a las personas. Interesante, ¿no? Y aburrido. Muy aburrido y muy técnico. Bien. El populista es el que mejor camufla esta gestión del poder público porque es que un político siempre va a ser violento, aunque no se atreva ni a matar una mosca, es violento por cuando nos impone o intenta imponernos una ley, un decreto o una regulación. Necesario o innecesariamente, un político es violento. Sea lo que sea que vaya a ser, sea necesario o innecesario, un político ejerce la violencia. Aunque no lo vean golpeando, aunque nos llame a estar calmados, un político es lo más violento que hay. Y tal vez, quitando a los políticos, los magistrados de las Cortes Supremas. Bien. ¿Cómo se hace avanzar un país? Primero que nada con sociedades educadas. Más que nada en asuntos económicos y éticos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y pedirle al político, aunque esta palabra se ve horrenda, se escucha fea, que sea tecnócrata. ¿Cómo? ¿Tecnócrata? Eso es que les hay que explicar las cosas con rayo y cincel. Pues sí, a esos hay que pedir que estén mandando. Porque son los que menos fastidian. Y porque lo que van a hacer es apretar engranaje por engranaje para asegurar que el Estado funcione como debe funcionar. Esto no quiere decir que un político no pueda tener ideales y formas de pensar. Tampoco quiere decir que no pueda haber partidos con ideología política. Claro que los tiene que haber. Si debe haber muchas visiones para hacer funcionar a la sociedad. El problema que no puede haber es apelación a los sentimientos y a las emociones en la política, ni a las necesidades de un individuo
varios individuos o grupos colectivos, porque eso es irrisorio. Sí puede haber una diferenciación, la mujer en estado gestativo, más que nada, los discapacitados, gente que necesita consideraciones especiales por cosas que salen de su control y además afectan su forma de vivir nocivamente. ¿Sí? También puede haber otra, interés nacional. Sí, perfectamente. Es totalmente legítimo que un país decida, no dejo entrar inmigrantes o me lleno de inmigrantes. Es totalmente legítimo diferenciar entre los ciudadanos y los extranjeros, siempre prefiriendo a los ciudadanos. Perfectamente. Pero en lo que es la administración y gestión pública, los ideales debemos dejárselo a los legisladores más que a los que nos gobiernan. Debe ser tecnocrática, porque el tecnócrata va a oírte, va a verte y te puede decir, pero es que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay capacidad. El populista no. Y tristemente, la demagogia populista la comparten casi todos los políticos, incluso algunos muy exitosos en sus políticas, en el pasado y en el hoy. Esta es una reflexión que voy a hacer. Las personas tienen que ver que la democracia es algo que nunca se va a alcanzar. Y también cabría la pregunta, ¿es legítimo que la mayoría domine a la minoría? ¿O es legítimo que porque la mayoría lo acepta, una pequeña minoría tenga privilegios? No. Aunque eso se puede hacer, no se puede hacer dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo o que estemos pasando. La verdad que es esa. Lo que debemos decidir es quién puede y presenta el discurso más coherente para atender las realidades que afrontamos. El discurso más coherente no es ese yo parándome por la nación y diciendo tanta cosa se me ocurra, como atenderé la educación, tomando el toro por los cuernos y realizando una reforma colosal sobre los planes que se enseñan a los niños. No. Puede estar un poquito ese tono, pero sería algo más como esto. Yo pretendo atender el problema educativo pensando en la nación y gestionándolo todo en base a datos, sabiendo las limitaciones que tiene el sistema educativo sobrecargado de alumnos, pocos profesores, un presupuesto ínfimamente pequeño, además de centros y planteles educativos cuyo mantenimiento requieren ser inmediato. En este marco y dadas las circunstancias, debo tomar decisiones basándome en aumentar la cantidad del personal docente, atrayendo a personas con vocación. Algo así sería. Un político tecnócrata no es un político que te llega, hey, voy a hacer que las cosas funcionen, porque hay muchos tecnócratas que solo son técnicos, no son mecánicos, no son pensadores ni piensan hacer que eso funcione eficientemente. Un político tecnocrático te puede soltar 1000 ideales y fundamentos morales, pero te va a soltar muchos fundamentos sensatos basados en la prueba empírica. Y es allá donde tenemos que ir, en el empirismo social. Ya no más estas ideas racionalistas de que vamos a crear una sociedad basada en individuos libres y... pero si eso es la panacea del libertarianismo, el individuo y su fundamento, la libertad. La libertad que es la máxima aspiración. Bueno, y si la libertad es la máxima aspiración, cuando ya yo la tenga, ¿qué voy a hacer con la libertad? Lo que tú quieras. Bueno, pero si ya eso es como que los conservadores dicen que la libertad es un medio y ya existe. De hecho, tenemos libertad perfectamente para morirnos todo el tiempo. Solo queremos estar vivos, aunque sufrimos
¿Quién sabe por qué? Pero queremos estar vivos de forma instintiva. La libertad no es un medio, no es un fin, es un medio. Ahora bien, vamos a caer en el colectivismo. Para que todos tengan casa, para que todos tengan educación, para que nadie esté por encima de nadie. ¿Y qué ganas voy a tener yo de ponerme a hacer algo si todos vamos a tener los mismos resultados? Terriblemente, tampoco. Eso es el colectivismo. Es el populismo aplicado en su máxima expresión. Y ahora tenemos que pararnos en la tecnocracia. La política tecnocrática generalizada sería una política o es una política técnica. No es que no tenga ideales, porque un político liberal que te suelta 1000 razones y fundamentos de cómo atendería el problema de la economía, podrá ser muy anarcocapitalista, muy lo que quiera, pero si te suelta los fundamentos y te dice cómo lo atendería, cuánto tiempo llevaría, cómo se iría gestionando este proceso, y si encima de todo te demuestra que esto ya se ha aplicado antes, con éxito en tu país o en otros, maravilloso. Lo mismo sucede con los políticos, con todos los demás políticos. Tenemos que aplicar esa política tecnocrática, pero no desprovista de ideas ni de dogmas, como la igualdad jurídica, el derecho a la propiedad, a la vida y a la igualdad ante la ley, y la ya mencionada igualdad jurídica. No a la igualación social, económica y política por vías legis, por vías de ley. Ese es el fundamento. Es curioso, pero sí. He decidido, y para acabar en una conclusión personal sobre por qué decidí tratar estos temas, así desarticuladamente. No tengo mucha experiencia hablando en video, me gusta más hablar en persona. Es porque hay que comenzar una batalla cultural contra la demagogia y todos los demás fundamentos sociales.